Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Vamos a empezar compartiendo pantalla. ¿Y ahora cómo vuelvo? Ya volví.
Bien, vamos a ver teoría de la producción. Y bueno, la parte conceptual ya la deben estar manejando. Tienen la fotocopia. Unos y otros están en la plataforma, ¿no? Entonces, recordar los tiempos. En el corto plazo tenemos insumos fijos, insumos variables. En el largo plazo todos los insumos son variables porque se está en un proceso de planificación, porque hablamos de la producción en el largo plazo, allá, en el tiempo donde no se ha ejecutado ninguna inversión, por tanto no tenemos producción. En cambio, en el corto plazo, sí es cuando se ejecuta y tenemos costos fijos, costos variables, y tenemos la producción, obviamente, basada en insumos fijos, insumos variables, ¿no? El proceso productivo es una secuencia de actividades económicas mediante las cuales se genera bienes y servicios y que se va a ir repitiendo de manera constante en todo ese mismo proceso de producción. Los elementos del proceso productivo, trabajo, medios de producción y producto terminado. Tenemos las curvas de producto total, medio y marginal en el corto plazo, y eso es lo que vamos a volver a graficar ahora para cerrar este tema, esta parte, ¿no? Vamos a ir viendo las relaciones entre las curvas de producto total, medio y marginal. Vamos a hacer el diagrama donde vamos a graficar el producto total. Y empezamos con las relaciones para poder hacer una gráfica. Mientras vamos a dejar todavía esto aquí, producto total. Entonces, cuando el producto total está aumentando, fíjense, está subiendo, el producto marginal es positivo. Cambiamos color. Cuando el producto total es máximo, es decir, acá, en este su punto máximo, el producto marginal es 0. Aquí. Ahí tenemos el producto marginal 0. Cuando el producto total disminuye, es decir, empieza a bajar, el producto marginal es negativo. Ahora veamos la relación entre el producto marginal y el producto medio. Cuando el producto marginal es mayor que el producto medio, es decir, así. La línea azul está sobre la lila. El producto marginal es mayor que el producto medio. El producto medio está subiendo. ¿Qué vemos aquí? Que está subiendo. Cuando el producto marginal es igual que el producto medio,
en este punto. Cuando el producto marginal es igual que el producto medio, coma. El producto medio es máximo, entonces está en su punto máximo. La tercera, cuando el producto marginal es menor que el producto medio, una vez que llega a su punto máximo, este empieza a descender. Cuando el producto marginal es menor que el producto medio, aquí podemos ver que esta línea azul está por debajo de esta lila. Cuando el producto marginal es menor que el producto medio, coma, el producto marginal está disminuyendo. Entonces, fíjense que aquí empieza a disminuir. Y el producto medio se va a ir hasta el infinito sin intersectar a ese eje. Ese es el producto medio. Esas son las tres curvas cuando están interrelacionadas entre sí. Ahora vamos a ver ¿alguna duda acá? Ahora vamos a ver las etapas de la producción. Las etapas de la producción las vamos a mostrar gráficamente. ¿Qué curva es esta? El producto total. A ver si aquí. A ver, aquí vamos a intentar hacer porque ya tenemos. Pero esto vamos. No. Mejor que no lo borro. Mejor que quede así nomás. Producto total. Aquí hacemos otra. Hacemos la. Cuando tenemos el producto total en su punto máximo, por aquí pasa el producto marginal. Y aquí tenemos al producto medio. Esas son las relaciones entre el producto total, medio y marginal. Ahora veamos las etapas de la producción. Comprende desde el punto de origen hasta el punto donde el producto medio es máximo. Entonces vamos marcando con otro color. A ver, con Giselle, buenas noches. con este verde. ¿Será que puede aceptar a mi compañero del BIS, porfa? Ya. Es que tienen que... Miento. Bien. Decíamos, comprende desde el punto de origen, o sea, desde aquí, hasta el punto donde el producto medio es máximo. Entonces,
tenemos la etapa 1. Nos dice que en esta área no es conveniente operar. O sea, no conviene operar. Porque produciendo más se pueden incrementar los costos. O sea, aquí se incrementarían los costos. ¿Qué es lo que pasa en esta parte? No me gusta este diagrama. Hacemos nuevamente, ¿ya? Ya. Ay, ¿con qué otro color? Con este. Bien, tenemos estos puntos, ¿no? Este punto máximo, este. Ahora sí, vamos con un color naranja, yo creo. No, como este. Decíamos, comprende desde el origen hasta dónde. Si me ayudan, por favor. Desde el punto de origen hasta el Ya. punto donde el producto medio es. Entonces, el producto medio es máximo acá. Entonces, va a pasar por ahí. Aquí tenemos la etapa 1. Aquí dice que no conviene operar. No conviene operar. ¿Qué más dice? Que los costos. En esta parte aquí tenemos demasiada cantidad de insumo fijo. Entonces, el insumo fijo es mayor que el insumo variable. Aquí decíamos que la tierra es mayor que los trabajadores. Igual, sigue sin gustarme. Entre este y el anterior diagrama no hay mucha diferencia. Bueno, ¿qué más dice? La etapa comprende desde el punto en el que el producto medio es igual al producto marginal, es decir, acá, hasta
el punto en que el producto marginal es igual a 0. Ahí. Ese punto es donde el producto marginal es igual a 0. Entonces, la otra etapa empieza acá. Esa es la etapa 1. Aquí tenemos la etapa 2. Y vemos dónde empieza, ¿no? En esos puntos. Cuando el producto, ¿qué dice? Cuando el producto medio es igual que el producto marginal. Y el otro punto es cuando el producto marginal es igual a 0. ¿Qué pasa en esta segunda etapa? Por favor, ayúdenme a leer. Esta etapa es de rendimientos decrecientes porque el producto medio y el producto marginal, ahí no está no muy claro porque lo son, dice. Esta segunda etapa es considerado como la etapa racional de la producción porque se combinan los factores con en calma, forma con calma. racional. Ajá. Es de, vamos a escribir aquí, con este color azul. Ya. Uno. Es la etapa de rendimiento decrecientes. Estamos hablando de la etapa 2, ¿verdad? Estamos con esa. Ahora entendamos qué es eso. Porque lo son el producto medio y el producto marginal. Veamos qué está pasando. Vamos a pintar con un color amarillo. Fíjense que está de bajada tanto el producto medio como el producto marginal. Están... Entonces, esta etapa es de rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Lo son el producto medio y el producto marginal. Entonces, las productividades tanto del producto medio como del producto marginal están de bajada, están decreciendo. Nos dice, ¿se entiende hasta ahí? Sí, Lisa. Porque el producto marginal y el producto medio son decrecientes. O sea, están de bajada. Eso es lo que nos está diciendo. Estamos leyendo la gráfica, ¿no es cierto? Esta segunda etapa es considerada la etapa racional. Entonces, esta es una etapa racional. Obviamente, de la producción. ¿De quién? De la producción. Porque el empresario tiene que actuar con racionalidad en todo el proceso de producción. Cuando actúa de manera irracional, no combina eficientemente el insumo fijo como el insumo variable. Dice que se nos corta en 10 minutos. Tenemos 9. Si se corta, vamos a mandar nuevamente
reinvitación, ¿ya? Entonces, es la etapa racional. ¿Por qué es racional? Porque los rendimientos son decrecientes, tanto del producto marginal como del producto medio. ¿Por qué es una etapa racional de la producción? ¿Por qué? ¿Por qué es una etapa racional? Porque se combinan. ¿De qué manera? En forma racional, ¿los qué? Los factores fijos y Los factores variables. variables. ¿Cuáles son los factores fijos? El insumo fijo, hemos dicho que es la tierra. Y el insumo variable son los trabajadores. Entonces, están combinando de manera racional ambos factores en el corto plazo, porque en el largo plazo todos los insumos son variables. ¿Por qué? Porque no se está ejecutando la producción, está en etapa de planificación. En cambio, aquí en el corto plazo se está ejecutando, se combina racionalmente. ¿Cuántos hombres yo voy a poner para que trabajen? ¿1? ¿Qué tal si pongo 100? Entonces, tengo que combinar racionalmente. Sigamos. Tenemos 7 minutos. El punto donde el producto medio, aquí busquemos, el punto donde el producto medio es máximo, ahora sí vamos a usar este color. ¿Dónde está el producto medio máximo? Aquí. El punto donde el producto medio es máximo se llama margen extensivo. ¿Qué se llama? Margen extensivo. ¿Qué significa eso? Significa que se puede seguir extendiendo, ampliando, aumentando el uso del factor variable. O sea, significa que yo puedo aumentar más trabajadores, pero ¿de qué manera? Racional. ¿Por qué? Porque la combinación debe ser óptima. Yo les ponía un ejemplo en clase. Voy a tratar de reproducir aquí algo más pequeñito, pero si yo aquí tengo 4 cursos para pintar. No, está muy poquito. Ya, que sean 9. Sí. Y yo pongo un solo hombre. Entonces, mi insumo fijo es muy grande, es mayor que el insumo variable, que es el trabajador. Entonces, no es racional. El hombre, por más que se mate trabajando, no va a tener productividad, no va a lograr pintar en el tiempo establecido que yo necesito que pinte. ¿Por qué? Porque es uno solo. En esta etapa, aquí, si yo tengo los 9 cursos para pintar, ¿qué tal si yo pongo 2
¿No creen que lo haría más rápido? Claro que lo haría más rápido. Y si pongo 3, ¿y qué tal si pongo 9? 9 hombres. Y pongo a 1 por cada curso. ¿No creen que la productividad subiría? Por eso se llama la etapa racional. Porque si yo pongo a un pintor en cada curso, el pintor no va a sentarse y peinarse, ¿no es cierto? Va a estar trabajando. Pero en cambio, si tengo un solo pintor para los 9 cursos, es muy poquito la mano de obra, el insumo variable. Entonces, lo único que yo puedo variar es el insumo variable, por eso se llama insumo variable, y este es el trabajo. Yo no puedo modificar los 9 cursos. Ese es el insumo fijo que no se mueve. Me dejo comprender. Si yo aquí tengo en esta tercera etapa, esta es la etapa 3. Aquí yo voy a tener otra cosa. Yo voy a tener el insumo fijo menor que el insumo variable. ¿Qué significa? Que yo aquí voy a llevar 30 hombres. Imagínense ustedes 30 pintores en 9 cursos. ¿Qué harían? Charlar, hablar del fútbol, de Messi. ¿Por qué? Porque están en exceso el insumo variable frente o en relación al insumo fijo. ¿Me dejo comprender? Ya. La etapa 3 corresponde al área donde el producto Sí, marginal Licen. es negativo. Ok. Aquí tenemos el producto marginal que es negativo. Fíjense. En la etapa 3, le cambiamos de color. ¿Qué color le ponemos? Ahí le vamos a poner negativo. Entonces, esto borramos. Wow, ya no importa. Yo lo acomodo. Aquí tenemos la etapa 3, donde el insumo fijo es menor ante el insumo variable. Yo lo acomodo, ¿ya? Y se desaparece el producto total. Entonces, en esta etapa también no es racional. No racional. No conviene producir. ¿Por qué? Porque hay demasiados pintores para 9 cursos. Entonces, la productividad de los 30 no va a ser aprovechada en este proceso de producción. ¿Por qué? Porque hay demasiados pintores. Este otro margen, dice aquí, al punto en el que el producto marginal es igual a 0, acá, a ese se le llama margen intensivo. Se nos va a cortar Zoom ya en segundos. Yo les vuelvo a mandar, ¿ya? Este punto donde el producto marginal es igual a 0 se llama margen intensivo, porque es el tope. Es decir, los 9 pintores que yo puedo llevar ahí van a ser de más. El máximo de gente que yo debo utilizar, el máximo de insumo variable que debo de usar. Entonces tengo un margen extensivo donde yo puedo seguir extendiendo, pero va a ser hasta este punto, hasta donde está el margen intensivo. Si yo pongo 10 trabajadores, ese décimo va a empezar a hablar de fútbol.
Ya, hola jóvenes, ya volvimos. Háblenme, por favor. ¿Sí se escucha, Licen? Ya, correcto. Ya regresamos. Fíjense, ya volví a graficar el producto total. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. ¿Ya? Bien, entonces, ya saben, en la etapa 1 y 3 no es conveniente operar. En la etapa 1 tenemos demasiada, ahí estamos mostrando, cantidad de insumo. ¿Qué tipo de insumo? Fijo. Es mayor el insumo fijo, es decir, son muchos cursos para un hombre, para un pintor. Yo les ponía en el curso, en clases presenciales, imagínense que ponga un pintor para todo el módulo 213. Entonces, si pongo a cada hombre en cada, no aquí, si pongo un hito acá, es muy poquito, ¿verdad? Ay, medio complicado esto también. En cambio aquí, en la etapa 2, yo puedo poner hasta 9 hombres ahí, o pintores, y entonces va a ser racional. Incluso podría poner 2 hombres, ¿verdad? Por curso. Entre 2 hombres uno lijaría, bueno, o los 2 lijarían, después los 2 pintarían, después le dieran la segunda mano, podría. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo a 3 personas por curso? Ya medio que se van a estorbar. Pero si yo pongo a 4, a 5 personas por curso, van a empezar a hablar de fútbol, de las cortejas, del año nuevo, de carnaval. Entonces significa que ya estuviéramos en esta etapa donde yo tuviera demasiado insumo variable frente al insumo fijo. Tuviera yo 5 pintores por curso, imagínense. Entonces, si yo tuviera 5 por curso, a ver cuántos serían. Yo tuviera a 49 pintores para 9 cursos, para 9 cursos, ¿no? Entonces, fíjense que es mucho. Por tanto, no es racional. Entonces, este punto donde el producto marginal es igual a 0, se llama margen intensivo, porque allá un hito más que yo aumente y el producto marginal va a ser negativo. El producto marginal se vuelve, lo borramos tanta cosa aquí, el producto marginal ya se convierte en negativo. Uno solo, que yo ponga una persona más, ya esa persona no va a producir. Quizás los otros sí, pero este último ya no. Entonces, en eso consiste las etapas de la producción. Bien, ahí terminamos lo que sería el corto plazo. Y cuando entramos a largo plazo, suponemos que en el largo plazo, ¿qué pasa en el largo plazo? Todos los insumos son variables. ¿Por qué? Porque el empresario, ¿qué hace? Está en proceso de planificación.
Aquí en la lectura, ¿qué nos dice? Aquí el problema central de la producción es la sustitución de insumos, para lo cual se utiliza un instrumento similar a la teoría de la utilidad, donde se habla de las curvas de indiferencia y la superficie de utilidad. En cambio, en la producción, por eso yo les insistía mucho que manejen la teoría en la unidad 3 de la teoría de la demanda moderna, ¿no es cierto? Que nos habla de las curvas de indiferencia, la restricción presupuestaria, porque el consumidor está buscando satisfacción, utilidad. Entonces, su espacio de utilidad, de satisfacción es este triángulo. Puede comprar este o esta combinación, pero este punto, XY, es el máximo nivel de satisfacción. Es cuando yo estoy 100% satisfecha de pagar 40 pesos por un kilo de carne de primera. Si yo compro medio kilo, sí puedo, pero no voy a tener total satisfacción. Será por la cantidad, será por el precio, eso no importa. Lo que importa es dónde y cómo se expresa matemáticamente el nivel de satisfacción del consumidor. Pero este mismo concepto lo vamos a llevar a la teoría de la producción, para lo cual vamos a llamar a estas ISO ¿qué? ¿Hizo costes? No. ISO cuánta. Y esta de acá, que era nuestra restricción presupuestaria, era nuestro M, si yo me voy al tema 3, M es el presupuesto. Son los 100 o 160 bolivianos con los cuales yo voy a comprar, pero para consumir. En cambio, si yo me pongo desde el punto de vista del productor, esto se llama isocosto, porque al empresario le cuesta producir, tiene costos de producción, no tiene ingreso. El empresario tiene costos que se llevan a la producción. Entonces, en esencia, la teoría es la misma, solamente es como una cambita con diferente tipo de... Dicen, disculpe, esa parte yo medio que no entiendo. Isocosto es el empresario y isocuanta sería el trabajador, algo así. No. Esto nosotros le llamábamos recta de presupuesto y a esto le llamábamos curva de indiferencia cuando hablamos de la teoría. A ver, lo voy a escribir mejor. Vamos a escribir con fucsia. La teoría del consumidor, de demanda, para que no se me confundan con los nombres. Cuando hablábamos de la teoría de la demanda, lo que sería la unidad 3, ¿qué hablábamos? Esta se llamaba la recta de presupuesto, ¿cierto? Y Sí. esta se llamaba la curva de indiferencia y aquí teníamos el equilibrio. Hablamos de dos bienes, del bien Y y del bien X. ¿Pero para quién? Para la teoría de la demanda. En cambio, para la teoría de la producción, largo plazo, nosotros a esto le vamos a llamar trabajo y capital. ¿A esto qué le llamamos? ISO cuánta
Y a esto le llamamos isocosto. Y este sigue siendo el equilibrio, pero del productor. En cambio aquí esto que está con fucsia es que ¿de quién es el equilibrio? Del consumidor. En cambio aquí es el equilibrio del productor, porque estamos aquí en la teoría de la producción. Pero el instrumental matemático nos acompaña para graficar exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Así que cuando ustedes tengan que definir la isocuanta, se van a acordar de la curva de indiferencia. La isocuanta es el conjunto de combinaciones que se pueden hacer de dos insumos, como ser aquí, capital y ¿cuál es el otro? Trabajo. Trabajo. Conjunto de combinaciones, pero ¿qué combinación? El par ordenado, pues, bueno, no es XY. Fíjense la costumbre, ¿no? De escribir XY. Este equilibrio es un par ordenado por capital y trabajo. Recordemos, antes para nosotros era XY, ¿no es cierto? Entonces, capital y trabajo. La combinación de dos bienes, el bien X y el bien Y, las cebollas y los tomates, que yo soy consumidora. Ya, dijimos dos productos. ¿Por qué? Porque es fácil graficar en un eje de dos coordenadas. En la teoría de la producción, obviamente que existen más insumos que intervienen en el proceso de producción. Pero vamos a trabajar con insumo fijo e insumo variable, capital y trabajo, nada más, solo con dos. Entonces, cualquier combinación que esté en cualquier lugar la isocuanta. Esa es la isocuanta. Trabajo y capital. Cualquier combinación que esté sobre la misma curva le es indiferente al productor, porque ¿qué le brinda? El mismo nivel de producción. ¿Qué pasaba? Cualquier combinación de X, Y le es indiferente al consumidor. Ahora sí, este punto de aquí, obviamente, va a ser preferente, porque aquí yo les decía, ¿usted prefiere 2 pantalones y 2 camisas o se conforma con tener una camisa y un pantalón? ¿Qué prefiere? Tener 2, pues. Entonces, una curva de indiferencia más alta que lleva más combinación de los bienes que consume. Pero si entramos dentro de la lógica de la producción, este punto va a representar las combinaciones con mayor cantidad de insumo, tanto capital como trabajo. Porque el productor está buscando una combinación más alta. ¿Por qué? Porque si produce más, vende más, gana más. Si produce menos, vende menos, gana menos. Entonces la lógica no hay donde nos permita perdernos, ¿se entiende? Bueno, luego están las características de las isocuantas, ustedes leen eso. Las características de la isocuanta.
Correcto, 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 correcto. Por eso estamos diciendo, esta combinación, esta o esta otra, le es indiferente al productor. Pero una más alta es preferente. Eso es lo que está diciendo la lectura. Una isocuanta. ¿Qué se llama esta curva? Isocuanta. La isocuanta 1, la ISO 2, aquí podemos tener la ISO 3. Entonces, va a ser preferente. A ver, a ver, a ver. No, es esta. Los colores para que les llame la atención. Esta de aquí va a ser la ISO 3, es preferible a la ISO 2 y a la ISO 1. ¿Por qué? Porque esta hablaría de 3, por decirle. Estoy produciendo 3 vehículos, que sí, estoy produciendo 3, bueno, no sé, cualquier bien que se le ocurra al productor producir, pues, ¿no? Entonces, es indiferente. Entonces, tienen que leer con detenimiento las definiciones. Básicamente, el examen va a estar enfocado en la parte teórica, porque aquí no vamos a hacer ejercicios, porque son idénticos a los anteriores. Como ya están dándose cuenta, son idénticos. Lo único que cambiaría sería la nomenclatura, ¿ya? Las características. Le hice una preguntita. Había una parte, ahora se voy a leer, que dice esto, la línea D muestra las cantidades máximas que se pueden comprar o adquirir de insumos con un gasto determinado. Bueno, para completar sería isocosto o isocoste. No, bueno, isocosto o isocoste es indiferente. Ya. Sería la correcta para completarlo, disculpe. ¿Qué dice la lectura? ¿Qué dice en su texto? Si usted lee, al final... Ya. Ya. ¿Qué dice en su texto? Porque Bueno, en mi las texto tres... dice, esta línea de isocosto o isocoste muestra las cantidades máximas que se pueden comprar o adquirir de insumos con un gasto determinado. Bueno, por eso, si es indiferente, indiferente. Isocoste o isocosto. Sí, ¿cuál sería escribir la correcta? ¿Isocosto Es o isocosto? indiferente, es indiferente. Ya, gracias. Ok. Bien. Las características las leen. Tienen pendiente negativa, no se pueden intersectar, son densas, porque por cada punto de la superficie de producción pasa una y solo una isocuanta. Ya, entonces, es exactamente lo mismo, solo que en algunas partecitas va cambiando. Ya nos dice, no se pueden intersectar, son densas. ¿Pero de quién? No hablamos de las curvas de indiferencia. Hablamos de la isocuanta. Estamos graficando la isocuanta. Fíjense que en ningún momento aquí estamos representando una intersección. ¿Ya? O sea, una curva de isocuanta más alta o más alejada del origen. ¿Qué representa? Mayores niveles de producción. Aquí la combinación sería 3,3, aquí sería 2,2 y aquí sería 1,1. Entonces, por eso la combinación 3,3, la de más alta, es preferente. ¿Ya?
Aquí hay otra parte. En realidad, lo que tienen que hacer es leer e interpretar. Aquí nos dice formas de las curvas de isocuanta. Ahora aquí ya es lo novedoso, ya, porque aquí tenemos estas formas de la isocuanta. Entonces, aquí, ¿qué nos está mostrando? Q es igual a producción, ¿ya? Entonces, aquí tenemos Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, pero hasta ahora habíamos visto curvas. Perfecto. Si se tiene un tipo de función de producción que usa factores de producción en formas fijas, la curva de su cuanta tendrá la siguiente forma. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Los factores de producción se usan en proporciones fijas. Lo que les decía hace un rato, un curso, un hombre, un curso, un hombre, ¿ya? Un pintor, un curso, un pintor, otro curso, otro pintor. Entonces estoy poniendo un factor fijo vinculado a un factor variable. Un tractor, dice la lectura. Y el correspondiente conductor. O sea, yo no puedo poner a dos hombres a manejar un tractor, ¿o sí? No. El tractor hace referencia al capital y el conductor a la mano de obra. ¿Ya? Bueno, en esta parte yo les sugiero que ustedes lean, por favor, lean. Luego tenemos esta otra forma. Otra forma. Aquí tenemos esta. Vamos a cambiar de color. O esta otra, o esta otra. Pero cuidado con confundirse con la isocosto. Estamos hablando de quién? De las formas de la isocuanta. Entonces aquí tenemos en forma de, no es que sea L precisamente, sino en forma proporcional, idéntico. Un tractor, un chofer. Aquí tenemos otra forma. Nos habla de qué. Aquí tenemos una función de producción agregativa. ¿Qué dice la? Wow, 10 minutos, a ver. Tenemos 9 minutos. En la que un aumento de uno de los insumos permitirá la disminución del otro insumo, obviamente,
Entonces, aquí le ponemos la producción 0, la producción 1, la producción 2. Bueno, por eso les pido, por favor, que lean, ¿no? El área racional de producción. Recordemos, negativo, 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 positivo. Entonces, hablemos del consumidor. El consumidor, ¿dónde va a trabajar, a actuar? En esta forma, en esta área. ¿Por qué? Porque es la positiva, porque a la economía no le interesa las otras tres. Nadie va a hablar de menos producción o, en el caso del consumidor, de menos consumo. A ver, no me interesa ni tener menos 2 zapatos o a la fábrica de cerveza tener menos producción de tanto que tal. O sea, pierde el sentido económico. Entonces, dentro de esa área racional tenemos las distintas, ¿qué se llaman estas curvas? Isocuantas. Las isocuantas, ¿ya? Otra vez vuelvo a repetir, vamos a entrar a la parte conceptual. La parte matemática ya ustedes la estuvieron manejando. Y como me entienden ahora más que antes, no me interesa saber si ustedes saben derivar, graficar, hacer ecuaciones, sistemas de ecuaciones, porque para eso llevan cálculo. A mí me interesa que ustedes interpreten y por sobre todo manejen los conceptos, ¿ya? Quiero que me comprendan eso. Isocosto. La forma y posición de una isocuanta es un problema mayormente técnico, eso nos dice la lectura. Pero la elección de la isocuanta y la ubicación de la producción dentro de ella es un problema netamente económico. Y se puede lograr indudablemente a través de una restricción presupuestaria. Y obviamente todo empresario tiene un límite, tiene una restricción presupuestaria. 20,000, 100,000, 500,000, etcétera. 5 minutos. Ya, entonces, la isocostos son la combinación, ¿no es cierto? Son los límites con los cuales él va a poder cubrir tanto los insumos fijos como los insumos variables dentro de, en el caso de la producción en el corto plazo y como proyección dentro del largo plazo. Aquí dice la línea de isocosto. La línea de isocosto. Fíjense que aquí tenemos esta situación. ¿Qué es ¿Qué era C, jóvenes? Capital. ¿Y T? Trabajo. Por tanto, entonces, PC, ¿qué va a ser? Y PT, ¿qué va a ser? Bueno, como les digo, es cuestión de lectura. El precio del capital, el precio del trabajo. ¿No es cierto?
precio del trabajo. Y aquí es el precio del capital. Al precio del trabajo, ¿qué le llamamos? Salario, sueldo. Ay, se me giró. Ya. Para sacar la fotito después me va a costar. Como ven, ustedes tienen que ir haciendo lectura y van a ir razonando solito. Y eso es mucho mejor que lo hagan, ¿no? Ahora, si queremos graficar, claro, aquí también tenemos un punto que está por debajo. Aquí tenemos un punto sobre y acá tenemos un punto por encima. En este punto, ¿qué se dan? Elige combinación de ¿qué? De insumos que reducen al mínimo. ¿Qué reducen al mínimo? Los costos unitarios de producción. No se olviden que el empresario va a buscar bajar, reducir, disminuir los costos unitarios de producción. Me dejo comprender, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que decíamos, el consumidor tiene un ingreso. Este punto le va a dar satisfacción y va a estar feliz por gastar eso que le parece económico. Por eso yo no voy a ir a comprar algo caro que me dé disconformidad. El momento que yo pago es porque estoy satisfecha por el consumo y la satisfacción que voy a tener de tomarme un pilfrut, comerme una hamburguesa, desde el punto de vista del consumidor. Pero desde el punto de vista del productor, ¿qué busca? Reducir al mínimo, ¿qué? Sus costos unitarios de producción. Reducir al mínimo, reducir. Entonces, eso es lo que está buscando ya tenemos un minuto y como ven tengo 13% de el equilibrio. Ustedes ya saben cómo se da la intersección de la isocuanta con la isocosto. Ese es el equilibrio. Y finalmente presentamos la senda de expansión. ¿Qué es la senda de expansión? Ya estoy, creo, fuera. Ojalá no se me corte. Tenemos un minuto. Entonces, la senda de expansión es una curva envolvente que va a ir uniendo los puntos de equilibrio que nace también del origen. Senda de